Dios les bendiga. Vamos a comenzar esta tarde. Alabado sea el Señor, amén. Quiero compartirles una escritura aquí. La palabra de Dios dice, porque en primera de Juan 5, 4 al 5, porque todo el que ha nacido de Dios vence al mundo. Esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Así es que sabemos que los que somos de Cristo ya tenemos la victoria, amén. Alabado sea el Señor. Quiero compartirles aquí en 1 de Juan 5:1, dice, todo el que cree en que Jesús es el Cristo ha nacido de Dios, y todo el que ama al Padre ama también a sus hijos. Así es que yo les animo este día que escojamos a Cristo, amén. Podemos tener muchas cosas allá afuera que nos alejan, nos hacen pensar que tal vez eso es lo que nos da vida, ya sea el dinero, ya sea, no sé, muchas cosas que pueden, las alegrías temporales, no sé, pero la vida verdadera está en Cristo, amén. Dios les bendiga este día. Estamos muy contentos, cansados, pero contentos, porque Dios es bueno. Estamos agradecidos por esta nación. Yo estoy muy agradecida porque Dios nos ha traído aquí como misioneros, dice mi esposo, y estoy de acuerdo con él. No le gustaba vivir aquí en este pueblo, no le gustaba. Así es de que no hay palabras más claras que decir que a él no le gustaba. Fue difícil para él poder vivir aquí, muy difícil al principio. Él viene de la Ciudad de México, pero ahora ya hemos comprendido el plan perfecto de Dios. Ayer daba el testimonio de ello a unas personas que conocimos en el parque. Es algo que le doy gracias a Dios, que Él siempre esté dispuesto a compartir del Evangelio, y es a lo que el Señor lo ha llamado, amén. Y todos somos llamados, cuando somos de Cristo, somos llamados a compartir el Evangelio, pero Él lo hace muy bien. Gloria al Señor por nuestro hermano Pastor Mariano. Dios lo bendiga. Dios les bendiga a ustedes, y espero tengan un día bonito, mañana, hoy, ayer, tal vez, no sé, que puedan descansar y puedan disfrutar de este día festivo que nos dan este gobierno aquí. Aunque seamos del país que seamos, pero podemos dar gracias a Dios por este país, por nuestras familias, por todas las provisiones, bendiciones, pero principalmente por la salvación. No somos ciudadanos nada más de aquí, sino que principalmente somos ciudadanos del reino, amén. Gloria a Dios. Dios les bendiga. Vamos a comenzar esta tarde, vamos a orar para que podamos recibir de la palabra esta tarde. Gracias, Señor, te damos por el privilegio que nos das nuevamente, Señor. Realmente es un privilegio que podamos estar aquí predicando tu palabra. Alabado sea tu santo nombre. Te pedimos, Señor, que esta tarde podamos tener nuestros corazones receptivos, Señor, y podamos tener o a desear el querer y el hacer, el cual solamente tú lo das, de poder continuar con la obra perfecta, Señor. Te pedimos perdón, Señor, cuando fallamos y fallamos. Perdónanos, Padre, perdónanos, te pedimos verdaderamente, Señor, y te necesitamos de tu gracia, de tu amor, de tu favor, Señor, de tu unción. Gracias te damos por tu Espíritu Santo, gracias porque ya nos lo has dado. Ayúdanos a poder darle libertad de poder trabajar por medio de nosotros, y poderte darte la honra, la gloria, la alabanza, y poder predicar tu palabra, predicar las buenas nuevas a toda criatura. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias este día. Grandemente, Señor, te damos gracias por esta nación. Bendice, Señor, a cada persona, a todas las naciones del mundo, Señor, bendícelas. Pero ahora que estamos celebrando el Día de la Independencia, mañana, el Día de la Independencia, mañana, Padre, bendice, Señor, esta nación, y te damos gracias por ella. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Gloria a Dios.
Tomorrow, Independence Day, en inglés. Aleluya. Gracias, mi amor. Te bendiga. Gloria a Dios. En veces cuando está mi esposa traduciendo, está traduciendo el sermón del pastor Richard, que él lo hace en inglés, su lengua, y ella lo traduce en español. Y en veces cuando va y habla con algún americano, se le sale seguir hablando en español. Luego al revés, cuando está hablando con alguien en español y va y habla con alguien en inglés, se le sale y empieza a hablar el inglés a la persona que habla español nada más, ¿verdad? Así nos pasa seguido luego en la casa también. Gloria a Dios. Pues qué bonito, este fin de semana estamos celebrando aquí en Estados Unidos el Día de la Independencia. Es un fin de semana que se le hace Independence Day Weekend o algo así le podemos llamar. Pues un día festivo, es el día 4 de julio 1776, me parece. 1776. Cuando pues ahí entre los colonizadores que vinieron acá a América y luego empiezan a tratar y se independizan para tener la libertad, y una de las libertades que trae esto es la libertad en religión. Entonces ellos podían predicar el evangelio, y de aquí de esta nación han salido bastantes misioneros, evangelistas a todas las partes del mundo, casi a todas las partes del mundo. Entonces eso es lo que nos da gozo también de estar en esta nación, no porque haya dólares, sino porque tenemos la libertad de congregarnos, la libertad de expresarnos y la libertad de abrir nuestra Biblia sin tener una persecución, literalmente decirlo, porque sí hay persecución, pero no están cerrando o golpeando las iglesias o los cristianos, pero tenemos esa libertad aquí en esta nación, y por eso es que nos unimos a esa celebración como hispanos también aquí, ¿verdad? Y pues damos gracias a Dios por esta nación, por la gente que ha puesto, oramos por la gente que ha puesto en eminencia o que están en los gobiernos, para que si hay bendición, aquí también sea multiplicada las bendiciones a otras naciones. Amén. Muchos de los hispanos que estamos aquí mandamos ciertas remesas a nuestras naciones, y con esas remesas pues, nuestras otras naciones o familiares también, pues funciona los gobiernos allá, o funciona la economía en aquellos países. Pues gloria a Dios. Pues ya no, para no salirnos de lo que Dios tiene puesto esta semana, yo quiero que me sigan y vamos a abrir la Biblia, vamos a leer unos versos para comenzar, amén. Y lo podemos encontrar en 2 de Corintios capítulo 4, 2 de Corintios capítulo 4, me voy a leer versos 3 y 4, tal vez 5 y 6, pero bueno, vamos a leer, amén. Dice: pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que pierden está encubierto, en los que se pierden está encubierto. Pero si nuestro evangelio aún, dice, está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Dice: porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos, por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones, para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Amén y amén. Señor, en esta hora, Señor, danos, Señor, entendimiento completo, de acuerdo a tu palabra, de acuerdo al propósito que tienes, de acuerdo a la magnitud de la grandeza de tu palabra. Señor, ayúdanos a entender, Señor, que quién fue el que cegó el entendimiento para que no pudiera nacer la luz dentro de nosotros, los creyentes. Dice que los que se pierden son los incrédulos, Padre Santo, pero tú mandaste a tu Hijo, Señor, a predicar el evangelio. En obediencia Él lo hizo, y creemos en Jesucristo, Padre Santo. Por eso es que somos llamados cristianos, porque creemos en Jesucristo, el que murió y resucitó. No se quedó en la cruz, no desapareció, resucitó, caminó con sus discípulos y vino y nos trajo la victoria. Nos quitó el temor a la muerte, nos quitó el temor a seguir en angustia de pecado, o
en ese caminar sin esperanza, sin salvación, Señor. Nos trajo salvación, nos trajo redención, nos trajo sanidad, Padre Santo. En tu Hijo amado creemos, y gracias a Dios que han salido evangelistas y han predicado, han salido misioneros y han hecho conforme a tu voluntad, y se ha predicado el Evangelio, Señor, a las naciones. Creemos grandemente, Señor, en lo que dice tu palabra, y tu palabra dice que Jesús es la imagen de Dios. Amén. Tu palabra dice que Jesús es Dios vivo, y vino y nos trajo tu palabra, y dijo que sus palabras no eran de él, sino las palabras que tú le mandaste. Gracias, Padre Santo, por tus palabras, por las cuales en nosotros, Señor, está dando frutos de acuerdo a tu palabra, Señor, porque tú nos has regalado la fe. Creemos en esta hora, ayúdanos a entender ampliamente, Señor, lo que tú tienes para nosotros esta tarde. Bendecimos a tu iglesia, bendecimos, Señor, este tiempo que nos das de seguir recibiendo de tu palabra. Lo hacemos, Padre Santo, en el nombre poderoso, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesús. Amén y amén. Te voy a pedir que le subas un poquito al volumen general, por favor. Gracias. ¿El que está de este lado? Sí. ¿El último? De todos, el último. De todo, el último que está pegado. Ese. Que le subas. ¿No me oíste? Es que le subas. Que le subas. Gloria a Dios. A lo mejor tengo que gritar. Pero bueno, gloria a Dios. Leemos esto que dice que el adversario, ¿verdad? Dice, si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, entre los que se pierden, es la palabra, entre los que se pierden está encubierto, y dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. Los incrédulos, veamos, es una palabra que se utiliza ahí, porque no tienen credulidad del Evangelio. Ellos no vieron a Jesús, así como Tomás dice, no, yo hasta no verlo y poner mi mano ahí, mi dedo aquí, donde le clavaron los clavos, mi mano en el costado, ¿va? Porque se sabe que le clavaron una lanza aquí en el costado. Voy a creer que sí resucitó. Ya todos lo habían visto, menos él. Cuando se aparece ellos tomando una cena ahí, en el aposento, se aparece y le dice a Tomás, ahora sí crees porque me ves. Había incredulidad en él. Dice que los que se pierden han sido cegados del entendimiento del Evangelio de Jesucristo. El Dios de este mundo, aquí en la Biblia, aquí en mi Biblia, en la Biblia mía que tengo, el Dios de este mundo está escrito Dios con letra minúscula. Hay atención a los que luego comparten mensajes y ponen Dios con letra minúscula, porque el Dios con letra minúscula de este mundo es Satanás. El Dios de este mundo, dice, el Dios de este mundo, el cual es el Dios de este siglo, cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. El Evangelio de la gloria de Cristo es la salvación que hubo en la cruz del Calvario. Murió por nuestros pecados, cargó con nuestra rebelión, nuestra incredulidad, nuestra iniquidad, nuestra enfermedad, ahí en la cruz del Calvario. Y no se quedó ahí. Y esa es parte del Evangelio. Es la buena noticia que nosotros, que éramos pecadores, estábamos ajenos a todas las promesas del pueblo hebreo, pero en su gracia, en su misericordia de esos dos pueblos hizo uno solo y clavó todo eso ahí en la cruz. Todos los decretos de maldad, de iniquidad, de mentira, de engaño, contra todo el ser humano, Dios mandó, era su plan, mandó a Jesucristo y en su tiempo Él murió. Esta prédica no está de más, porque podríamos pensar, pues eso ya lo he escuchado, no nos traes algo nuevo. Bueno, el Señor es fiel y verdadero. El Señor dice que Él nos hace, que Él es nuestro pastor. Dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. En otras versiones dice, el Señor es mi pastor, nada me faltará.
Dice que Él nos lleva, en el Salmo 23, que Él nos lleva por pastos verdes, nos lleva por aguas apacibles, y que aun cuando estemos en valle de sombra de muerte, no temeremos mal alguno, ¿verdad? Aún, porque veamos lo que dice este verso, más adelante en este mismo, bueno, no, ya no, porque vamos a estudiar un poquito el capítulo 8 del Evangelio de Juan. El verso 51 del capítulo 8 del Evangelio de Juan. Gloria a Dios. Verso 51 del capítulo 8. Dice, de cierto os digo que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Lo dice su palabra. De cierto os digo que el que guardare mi palabra no verá muerte para siempre. ¿Verdad? Es decir, no precisamente literal, aunque este cuerpo aquí se va a quedar, que va a experimentar muerte, el alma y el espíritu que el Señor ha puesto en nosotros no va a experimentar una muerte, una separación completamente de Él. Porque recuerden, en Génesis les dice a Adán le dice que no coma del fruto que está en medio del huerto del Edén, del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal, porque ciertamente el día que de él coma, morirá. Y resulta que Adán y Eva comen de ese fruto, ¿verdad? Y no murieron. Así como Dios les dice, mueren de una manera que los expulsa del paraíso, y ya no tienen esa comunión con el Padre. Ese tipo de muerte. Dice, no morirán siempre. No vamos a estar apartados de Él. Pero dice, de cierto os digo, está hablando una verdad tremenda. Dice, que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Así dice esta versión, Reina Valera 60. Creo que esa es Reina Valera antigua. Por eso no verá muerte para siempre. Aquí dice, el que guarde mi palabra, entonces, aquí en este estudio que el Señor me está poniendo el día de hoy para predicar es acerca de la libertad, porque resulta que el que ha estado embotado los oídos del entendimiento del Evangelio es el Dios de este siglo, es Satanás, es el adversario que ya venció Jesucristo en la cruz del Calvario. Él fue y estuvo 3 días, 3 noches en la tumba, y dicen en las epístolas que él fue hasta allá ese lugar y venció la muerte, venció el pecado, venció eso. El Señor nos da la victoria en el capítulo 1 de Efesios. Es un tremendo estudio que podríamos ahorita tocarlo, pero vamos a hablar de la libertad. Es bien cierto que ahorita en estos tiempos podemos experimentar diferentes tipos de cosas, lo que está pasando alrededor del mundo. No nomás está pasando aquí en América, hay diferentes cuestiones que nos podemos estar... en las finanzas estamos batallando porque la economía, la inflación y todos los precios están yendo para arriba. Y podemos ver que no estamos recibiendo suficiente en nuestros trabajos. Y podemos estar estar viendo las noticias que hay mucho desempleo y todo ese tipo de cosas. Y podemos estar teniendo angustia por eso. Otra cosa, la inseguridad. Está creciendo tanto el nivel de criminalidad. Van y matan gentes en las escuelas inocentes. Van y matan gente por aquí, por allá. Secuestros. Todo ese tipo de cosas está aumentando. Toda la maldad está aumentando. Hay unos versos que yo estudiaba y escuché una vez con unos grandes teólogos que estaban compartiendo, que dice que el mundo entero está bajo el maligno. El mundo entero está bajo el maligno. Está en las epístolas en Primera de Juan, capítulo 5, verso 19, 18, pero creo que es 19. Dice que el mundo entero está bajo el maligno. En Primera de Juan, capítulo 5. Bueno, es tremendo eso, que sepamos que el mundo entero está bajo el maligno. Casi está al final de la Biblia, en las epístolas de Juan.
Ay, ay, ay. Tremendo. Entonces vemos lo que dice Pablo en el libro de Romanos, en capítulo 1, verso 20, dice que su eterno poder y deidad, está hablando de Dios, su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles por medio o a través de su creación. Tú y yo somos su creación, como también todo lo que rodea a lo que está formado aquí en la tierra. Toda su creación se hacen claramente visibles por medio de su creación. Y ahí mismo en la Biblia dice que entonces ya no tenemos excusa de decir que no conocemos o no sabemos de Dios. La gente, aunque aún son incrédulos, conocen o han sabido de Dios. No quieren acercarse, en la Biblia dice que no se quieren acercar para que no sea descubierta toda la maldad que hacen. No se acercan y no pueden recibirlo y creerlo, el Evangelio, porque el Dios de este siglo ha cegado la mente, ha cegado el entendimiento, como decía en Corintios. Vamos a leer lo que dice en 8:12 del Evangelio de Juan. Dice, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Seguirlo y recibir sus palabras, como dice, no moriremos, ¿verdad? Y dice en el 12, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, mas tendrá la lumbre de la vida. La luz que alumbra. 12. A la luz de la vida, sino que tendrá la luz de la vida. La gloria a Dios. Permítame salir un poquito de aquí porque esto forma el sonido que se hace. Amén. Y vemos estos versos que estamos encontrando aquí en el Evangelio de Juan, viene a raíz de que el Señor puso grandemente esto. Voy a dar parte de mi testimonio como un ser humano normal, como cualquier otro. No cualquier otro, porque no todos son iguales, pero igual, algo parecido así me pasó. No sé aquí a qué edad, aquí en esta nación, a los 21 años puede venderle alcohol o cigarros o otro tipo de ese tipo de sustancias que son acerca de los cigarros, nicotina y todo ese tipo de tabaco, si no eres mayor de 21. En otros países de América Latina o como en México hasta los 18 te pueden vender alcohol y todo ese tipo de cosas. Bueno, ya en mi tiempo de juventud yo empecé a tomar alcohol a los 20 años y de ahí comencé y la vida me fue llevando y cada día mi ser no es que deseara alcoholizarme, pero lo aceptaba y había veces que ya se me antojaba una cervecita, iba y me la compraba. Entonces todo eso en la Biblia habla bastante de los que se emborrachan, de los que se embriagan, de los que ese tipo de situaciones, y hay bastantes escrituras. Muchos tienen la excusa de decir, pues Jesús convirtió el agua en vino, pues ¿por qué haría eso Jesús? Dios mismo y toda la cosa, poniendo una gran excusa para que podamos tomar vino, pues el Señor lo hizo, ¿verdad? Y no se dan cuenta del trasfondo espiritual que tiene la enseñanza de cuando Jesús hace ese milagro en unas bodas, ¿verdad? Y utiliza unos cántaros que utilizaban para la purificación, ¿verdad? Y todo ese tipo de cosas que hay. Resulta que el ser humano busca una excusa, ¿verdad? Y Timoteo dice que es bueno tomarse, Timoteo en el libro de Timoteo, Pablo dice que es bueno que siga tomando para su mal de estómago y todo ese tipo de cosas. Pues hay que echar una cervecita para el mal de estómago. Bueno, en la Biblia es bien clara, bien tajante contra las artimañas de aquel que ha cegado el entendimiento, para que la luz del Evangelio de Jesucristo no nos haga estar viviendo una vida en santidad, una vida apartada de las obras de las tinieblas, las obras de la carne, los deseos de la carne, que están constantemente lidiando con nosotros como seres humanos. Dice, me pasó y hasta que cumplí 37 años,
de 20 a 37, 17 años, tomando. Gloria a Dios que Dios me guardó. Todo eso lo puedo ver y recordar cómo Dios me guardó de no hacer una maldad o una tragedia manejando y tomado. Gloria a Dios. Dios, una vez yo recuerdo pedirle al Señor fortaleza para dejar de tomar. Y Dios me la dio cuando todavía no era yo creyente. Yo sabía que existía un Dios y creía en un Dios, pero yo no era cristiano. Gloria a Dios, Dios me dio la fortaleza. Ya cuando conocí y leíamos de la Biblia, en la Biblia nos habla que Él nos da, somos aprobados, da esa fortaleza. Dios da la fortaleza si tú se la pides. Pero somos aprobados a través de la tentación. Entonces Él me dice, ¿tú quieres fuerzas para dejar de tomar? Entonces los amigos cada vez me buscaban más para invitarme a tomar. Ay, que déjelo tomar, señora, un tequilita, Mariano. Ya sabían que me gustaba el tequila y todo eso. Y no, pues que él decide, yo no le digo que tome o que no tome. Aunque en toda mi vida, ya como casado, a ella no le agradaba. Pero ella nunca me quitó la cerveza o me cerró, no me dejó tomarla. Ella me decía, no vas a dejar de tomar, tus hijos están creciendo, te están viendo, no te das cuenta cómo estás dando mal ejemplo para ellos. Al rato que tú puedas ver a tus hijos crecer y no les vas a poder dar un buen ejemplo porque ellos te vieron todo el tiempo haciendo eso. Bueno, pasó así, el Señor me mostró esa fortaleza a través de la tentación, que pasaron cada día semanas y semanas y meses. Y ya después los amigos que antes me invitaban me decían, ¿cómo lo hiciste para dejar de tomar? ¿Qué hiciste? ¿Cuál fue el secreto y todo eso? Y ya pues yo nomás les señalaba para allá arriba, pues allá arriba está el que da la fortaleza, ¿verdad? Porque, pues gloria a Dios, que Dios tuvo gracia para conmigo, misericordia, me rescató de ese tipo de adicción, porque hay muchas adicciones y una de esas está el alcoholismo. Y te puede llevar a diferentes rumbos en tu vida a perderlo todo. Pero gloria a Dios que Dios me rescató y miren ahora estamos predicando el Evangelio para la gloria y honra de nuestro Dios y Padre. Y por allá siempre damos testimonio allá en México cuando vamos porque pues es algo maravilloso. Gente que me vio así, normal, pero que me alcoholizaba y cuántas palabras malas no salían de por ahí, pensamientos y acciones, ¿verdad? Y ahora pues sí me veo un poco la gente bien cambiado, ¿verdad? Dice, wow, ¿qué hiciste? Wow, pues gloria a Dios, Dios es el que hace la obra. En la Biblia hay un verso que está en Gálatas, 5, capítulo 5, verso 19. Vamos a leer un poquito más atrás. Pero aquí en el capítulo 5 de Gálatas, habla acerca de la maldad del pecado y todo lo que muchas veces no comprendemos bien. Verso 18, bueno, vamos a ver Gálatas 5, 16. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queréis. Hay deseos de la carne dentro de nosotros y hay deseos del Espíritu. Y se oponen entre sí, hay una batalla. Lo explica Pablo, nos lo explica la Biblia aquí. Bien claro. Y cada uno de estos palabras que voy a pronunciar, que son maldad, pecado, mentira, engaño, van destruyendo a las comunidades, a los hogares, a las personas, pero cada una de ellas va echando mucha raíz y de ahí se derivan muchas otras cosas. ¿Verdad? Dice, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queréis. Dice, verso 18, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne que son, y hay 2 puntos, y empiezan ahí un sinnúmero: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos,
celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Todas estas palabras que pronunciamos ahorita hace unos minutos o hace unos segundos, todo este tipo de cosas, pleitos, ira, celos, enemistades, tremendo, todo eso lo puedes ver bien claro, adulterio, herejías, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría. Todo eso está lleno en la televisión, todo eso está lleno en la televisión, en cualquier película que veas, todo eso está lleno. Vas a ver una película y te dice qué es lo que hay. Hay sexo, hay alcoholismo, hay tabaco, hay de esto, hay malas palabras, todo eso está lleno. Bueno, ahora lo dice, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Cada una de estas palabras tiene unas diferentes otras palabras que podemos sacar derivados al practicar estas cosas. ¿Qué se genera? ¿Cómo entró el pensamiento para poder tener celos, para poder tener contiendas? ¿Cómo entró en el corazón del ser humano para entrar y desear todo ese tipo de cosas? Esas cosas son las que están en la carne casi de la mayoría de todos los seres humanos. Por eso dice que andemos en el Espíritu, que andemos completamente en el... Vamos a seguir leyendo. No heredarán el reino de Dios. Heredar el reino de Dios es no heredas la vida eterna. Dice, pero el fruto del Espíritu es amor. El fruto del Espíritu es amor, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Está como que pues, si vivimos por el Espíritu, ya vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Ok. Pablo, el apóstol, había recibido una revelación de Dios, de Jesucristo. ¿Por qué me persigues, Saulo? Dice, ¿quién eres tú, Señor? Yo soy Jesucristo a quien tú persigues. Él estaba persiguiendo, engañado, en pecado, en ira, en maldad, persiguiendo a la iglesia de Jesucristo. No se daba cuenta que era Jesucristo quien estaba persiguiendo, porque no había bajado hasta él verdaderamente el propósito de Dios. Sin embargo, él conocía todo el Antiguo Testamento. Por eso dice que no hay ley contra todo esto. Dice, contra tales cosas no hay ley, ¿verdad? Amor, gozo, paz, paciencia. Cuando Dios te da un gozo, es una tremenda alegría, un gozo, una tremenda que no sabes cómo, pero el Señor te da un gozo. Aun cuando haya tormenta, problemas, circunstancias adversas, Dios te sigue dando su gozo de saber que tienes salvación, de saber que estás predicando el Evangelio. Paz. ¿Cuántas de estas personas que hacen este tipo de maldad no están escasos de paz? Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, están falta de paz. Paciencia. Pues no por eso empiezan los celos, los pleitos, las iras, no hay paciencia. Benignidad. Cuando el Señor te pone un corazón misericordioso, lleno de compasión por aquellos que o te hacen algo o aquellos que te estás dando cuenta que se están destruyendo sin darse cuenta. Tiene el Señor eso para contigo. Bondad, fe. ¿Cuántos no vienen y te piden algo y te dicen esto y tú tienes esa bondad del Señor para dar, ofrecer, para prestar? Es algo que solamente aquellos que son guiados por el Espíritu. Bueno, aquí vemos esto. Si vivimos por el Espíritu,
Si vivimos de acuerdo a lo que dice su palabra, porque dice que sus palabras son espíritu y tienen vida. Si vivimos por la palabra, ¿verdad? Andemos también por el espíritu. Y el espíritu de Dios, ¿verdad? Amén, tremendamente se derramó en su iglesia. Estos versos que vamos a leer aquí a continuación, 8:12, leímos 8:12 de Juan. En ese testimonio, pues me quedé un poquito ahí corto, pero sí, de verdad que se te va el dinero, se te va la paz en el hogar, en el matrimonio, puedes destruir a tus hijos como tu matrimonio, a tu pareja, a tu cónyuge, tu persona, tus familiares, en tu trabajo. Es algo bien tremendo ese vicio. Entonces, por eso ahí dice, los borracheros que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Cuando yo leía y cada vez, hay versos diferentes, estamos usando a mí me podía mucho, me sentía un dolor tremendo de saber que mi familia hacía eso allá en México. Y eso es algo tremendo. Amén. Juan 8:12 lo leímos, amén. Dice otra vez Jesús habló diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas. Y leemos verso 29 del mismo capítulo, porque el que me envió conmigo está, no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que Él le agrada. Hablándole estas cosas, muchos creyeron en Él. Y luego sigue, dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él, si vosotros permaneciereis en mis palabras, seréis verdaderamente mis discípulos. Dice el verso 32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Permanecer en Él y ser discípulo de Él, cuando ya te vuelves discípulo de Él, conoces la verdad, y la verdad te hace libre. Esa libertad de la que vamos a experimentar, no nada más esta libertad que se está celebrando de esa colonia o de esa nación de Inglaterra. Estados Unidos se volvió un país, una nación y una república. Bueno, tremendo, algo así que podemos estar celebrando, ¿verdad? Yo recuerdo en los estudios de escuela que cuando Estados Unidos estaba, bueno, la gente inglesa estaba cansada de que le cobraban hasta el impuesto del té aquí. Y cuando ellos se vienen para acá, pues estaban cansados de ese reinado que tenía el rey, ese poder que tenía el rey, y estaban cansados de pagar impuestos al rey. Entonces se independizan, empiezan a hacer esa guerra, esa batalla, y pues hay muchos libros y películas de historia que pueden enseñar todo ese tipo de cosas que pasaron. Pero hay algo bien visto. Esta nación se fundó con principios bíblicos. Si van y leen por ahí en traducido lo que significa la Constitución de América, las enmiendas y todo esto que está grabado es acerca de principios bíblicos. Y si ves la forma de gobierno, que son tres en una sola nación, es para que se estén divididos los poderes de acuerdo al cuerpo, a la Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, y los tres son uno y los tres tienen el mismo poder. Bueno, así está formado mucho de lo que es la historia de Estados Unidos. Aquí dice, leíamos el 29 y el 30, y luego el 31 y 32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. En capítulo 14 del Evangelio de Juan, Jesucristo es la verdad. Conocer la verdad es estar en su palabra, volvernos hacedores de su palabra para ser verdaderos discípulos, y seréis mis discípulos. Si permanecen mis palabras en ustedes, si ustedes permanecen en mis palabras, ustedes son verdaderamente mis discípulos. Y 34, el mismo capítulo. Jesús les respondió, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado, y el esclavo no queda en la casa para siempre. El Hijo sí queda para siempre. El Hijo que vino a traer la libertad, el Hijo que es Jesucristo,
el Hijo que murió en la cruz, el Hijo que resucitó de la tumba, el Hijo que venció la muerte, el Hijo que venció el pecado, el Hijo que nos trajo una libertad espiritual. ¿Cómo no conocerle? ¿Cómo no compartir el Evangelio? ¿Cómo no compartir las buenas nuevas que hay esperanza? No nada más para esta vida, hay esperanza para la vida venidera, ¿verdad? Y leemos 35 y 36, dice: el esclavo no queda en la casa, el hijo sí queda en casa. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Amén, amén y amén. Y leemos el 51 y terminamos con el 51. De cierto os digo, de cierto os digo, que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Y ahí vamos a vencer toda la maldad, porque el pecado lleva a la muerte. El pecado lleva a la muerte. Pero si permanecemos en su palabra, que no es fácil, ¿verdad? Pero hay que darnos 5 o 15 minutos de leer su escritura todos los días, para poderla transmitir a otros, para poder ser de bendición para otros, para poder ser ese ser humano que Dios creó. No te trajo por casualidad a esta tierra, no te trajo por un error, te trajo con un gran propósito. Amén. Y cuando verdaderamente hacemos su voluntad, ¿verdad? Cuando verdaderamente hacemos su voluntad, Dios se goza y Dios abre puertas para que siga habiendo bendición donde quiera que vayas, seas tú la luz, donde quiera que vayas, predique su palabra, sea la sal de este mundo, donde quiera que vayas, seas un hijo obediente. Y cuando eres un hijo obediente, así como Jesús dijo: yo soy obediente, ¿verdad? Y mi Padre nunca me ha dejado, nunca me ha abandonado, siempre va conmigo. Jesús dijo, y esta gran comisión le dijo a su pueblo, a sus discípulos, cuando resucita, le dice: toda potestad o toda autoridad se me ha dado en los cielos y en la tierra. Vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautícelos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enséñenles a obedecer lo que ya les he enseñado. ¿Y cómo lo enseñamos? Pues obedeciendo también nosotros. Dice: y les aseguro que estaré con ustedes hasta el final de sus días. Verso 51 del capítulo 8, dice: de cierto os digo, que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Guardar su palabra es atesorarla y ponerla por obra. Amén. Es guardarla. Dios les bendiga. Señor, en esta hora te damos toda la honra, toda la alabanza. Creemos, Señor, en este propósito que tienes este fin de semana, porque, Señor, tú trajiste libertad a esta nación, tú trajiste libertad a esta tierra. Señor, tú nos dejas entrar y leer de tu palabra, a congregarnos, como dice tu palabra. Y tu palabra dice que donde están congregados 2 o 3, ahí estás tú en medio de ellos, que donde 2 o 3 se reúnen y se ponen de acuerdo en qué pedir, que tengamos la seguridad que será hecho. Y Señor, dice donde los hermanos están reunidos, unánimes, en un mismo espíritu, tú mandas bendición y vida eterna. Y lo creemos. Y así mandas bendición y vida eterna, Señor, en estos lugares, en esta nación donde se reúnen en tu nombre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Creemos, Señor, que tú nos trajiste libertad y creemos, como dice tu palabra, si el Hijo nos libertare, seremos verdaderamente libres. Gracias, Señor, porque nos das esa libertad de saber que no vivimos ya bajo el maligno, bajo el pecado. Tú has destapado los oídos y los ojos espirituales para poder ver el verdadero evangelio de Jesucristo. Amén. Tenemos vida eterna en Cristo Jesús, tenemos esperanza. Tú y yo ahorita le damos gloria a Dios por todo lo que Él ha hecho, las maravillas, las sanidades, los milagros, el trabajo. Gracias, Señor, por los hogares donde se respira tu ámbito espiritual. Gracias nuevamente, Señor. En esta hora bendigo a mis hermanos y amigos, que tu rostro brille en ellos, que sus manos sean prósperas, que seas tú exaltado en todo momento. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, te damos toda la gloria, y toda la honra, y todo poder, todo dominio te pertenecen, Padre, por los siglos de los siglos. Amén. Dios les bendiga.